punto y seguido a la información en territorio lince. Comienza la tertulia con Pedro Fernández Villamea. De la mañana de este viernes 3 de febrero, ya sabéis, San Blas, por San Blas, cigüeñas verás. Hoy más que cigüeñas vamos a ver mucho viento, mucho fresquete, bien, pero es lo que toca. Toca invierno, bien, y toca en general vientos, huracanes en política, por un lado. Ayer la Guardia Civil confirma lo que ya se venía confirmando bien, que en definitiva nadie se quiere cuestionar cómo se financian en España los partidos políticos. Esta fue una rama más de un mismo tronco, bien, y en este caso, bueno, pues la operación Pico, concretamente la investigación de las cuentas de la antigua Convergencia, que también alcanza ahora mismo ya también al Ayuntamiento de Barcelona respecto al famoso 3%. Por un lado. Por otro lado, más cosas. Tenemos muy importante Trump. Todos los países se han aprovechado de nosotros. El presidente justifica su conflicto con otro aliado, Australia, como un intento de hacer justicia por supuestos abusos sufridos por Estados Unidos. En España, maquinaria de partidos, todo el mundo pensando en sus respectivos congresos. Fíjate si tenemos cosas de las que preocuparnos. Bueno, pues lo más importante soy yo y lo mío y mi maquinaria. Bueno, hoy arranca el Congreso de Ciudadanos con un presidente ya nombrado. Luego entiendo que el Congreso, pues no sé si será más para establecer líneas políticas y poco más, pero entiendo que va a ser más puesta en escena. Y a partir del día 10, Vistalegre 2, creo que van a poner lecheras a la entrada de Vistalegre, porque es muy probable que haya bofetadas. Ya sabemos, ayer Monedero, echándole en cara a Vescansa que no hubiera dado el paso antes o que en general no se hubiese postulado con anterioridad. Y por otro lado, Rita Maestre y un actor, Pepe Villuela, también en las listas, en este caso, de Errejón. Y mañana los Goya, pero eso sí, nunca será una reivindicación política. Importante aquí en Europa, Holanda. Holanda contará a mano los votos para burlar a los hackers rusos. Se ve que Rusia ya ha sentado precedente en lo que hizo en Estados Unidos y dicen si pudieron con ellos, o dicen que pudieron con ellos, lo mismo pueden con nosotros. Eso sí, si las elecciones son el domingo y las cuentan a mano, lo mismo los resultados no los tenemos hasta el martes-miércoles. En cualquier caso, Holanda, insisto, para el 15 de marzo con un total de casi 13 millones de votantes. Y por supuesto, en economía, dos aspectos importantes. Hablaremos ahora con Vicente Montañez. Primero, se aprueba la renta mínima. Señores, renta mínima que ya existía. Pero bueno, se aprueba. Es muy importante hacer ver algo que ya existía para decir que nos preocupamos por nuestra gente. También nos la podemos preocupar creando empleo también. Bien. Y en segundo lugar, muy importante, aprobado ayer en el Congreso, los funcionarios, su hora de salida, confirmado a nivel nacional, será a partir de las 6 de la tarde, aspecto este que se quiere extender también al resto, en este caso al ámbito privado. Y yo pregunto, ¿y para el que tiene sus 3 turnos laborales, también habrá que hacerlo cerrar? ¿Irán los sindicatos a cerrarle las puertas porque a las 6 ya no se puede dar al play de la máquina? Y luego decimos que queremos crecer y hacer crecer. Y los sueños son.
este territorio, tertulia de este territorio lince de hoy, viernes 3 de febrero, que arrancamos con Joaquín Serrano. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Nos acompaña Apoyo Aéreo, Vicente Montañez. Vicente, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Saludos cordiales a todos vosotros. Te tuve que llamar ayer, digo, Vicente, necesito apoyo, aunque sea apoyo aéreo, bien, con un buen Junker, aunque sea, necesito apoyo porque esto de la renta mínima y luego de lo de la salida a las 6 de la tarde... Vicente, bueno. Dinos algo. Vamos a ver. Realmente la primera lectura pasaría por una lectura política, y es que ya están empezando a cambiar las cosas y Mariano Rajoy va a tener que empezar a tomar buena nota, que probablemente va a tener que pactar muchas más cosas de las que él se pensaba. Bien, en el caso de ayer, entre otras muchas noticias del plano económico, el Congreso admitió a trámite la renta mínima en contra o con los votos en contra de PP y Ciudadanos. Vamos a ver, ¿qué es de lo que se está hablando? Bien, de lo que se está hablando es de ampliar los 426 euros que actualmente solamente cobran las personas desempleados con cargas familiares de larga duración, ¿vale? Bueno, pues lo que plantean es hacer esos 426 extensibles a un total de 700.000 familias, ¿vale?, sin recursos, y un total de 2.400 personas que podrían acceder a dicha renta mínima, ¿vale? Quiero recordar a nuestros oyentes que de lo que estamos hablando no es que se haya aprobado, ¿vale?, sino simplemente que se ha admitido a trámite. ¿Por qué surge esta iniciativa? Bueno, pues esta iniciativa surge básicamente de una propuesta que realizan, promovida por los sindicatos UGT y comisiones obreras y avalada con 700.000 firmas. Bien, ¿cuál es el impacto económico que tendría esta medida presupuestariamente y motivo por el que Ciudadanos y PP se ha negado a admitirla a trámite, aunque no han conseguido la mayoría de votos, puesto que el resto de los partidos votaron a favor de su inclusión? Pues estamos hablando de un coste estimado en torno a unos 12.000 millones de euros. Quiero recordar que todas las medidas fiscales que se han tomado a inicio de año, con todas estas subidas de la creación de impuestos especiales, la subida del impuesto de sociedades, etcétera, de hidrocarburos y bueno, todas aquellas medidas que se tomaron a inicios de año, suponen 7.200 millones de ahorro. Bien, lo que propone en estos momentos con esta ley es de un plumazo meter 12.000 millones de euros más al presupuesto. ¿De acuerdo? Bien. Es verdad que ya se ha fijado el techo de gasto. En la medida en la que se ha fijado el techo de gasto, habría que recordar que muy probablemente no pueda prosperar esta ley, puesto que el artículo 135, en su modificación en la que se determinó el techo de gasto, prioriza el pago de la deuda y establece un gasto no financiero máximo, con lo cual, incluyendo en el presupuesto actual, que quiero recordar que es prorrogado, esta medida, superaríamos el techo de gasto y, por tanto, muy probablemente el gobierno de Mariano Rajoy podrá echar hacia atrás esto con una enmienda a la totalidad, sin que llegue a prosperar. Vicente, una pregunta importante, y es, en general, sin perjuicio de que vaya o no, el boceto del que ahora mismo se puede tener acceso, entiendo que exigirá unos requisitos mínimos, como es un periodo mínimo de estancia en paro, a querer y no poder, o porque es que si no ya volvemos otra vez al concepto del subsidiado, ¿no? Bien, sí, evidentemente es un concepto de subsidiado. No se ha determinado muy bien, pero parece ser que todas aquellas personas, de acuerdo, que estén en situación de desempleo durante más de 2 años y que además, mientras que las tasas de paro no bajen de lo que han llamado una tasa escandalosa, un nivel muy alto, pero que no se ha determinado, ¿de acuerdo?, pues tendrían acceso. Bien, yo creo que estamos hablando en torno a unos 2.400.000 pensiones de estas de 426 euros, que es por lo que estimamos que el coste sería aproximadamente de unos 12.000 millones. Esto pone de manifiesto distintas formas de entender la política. Es decir, por un lado, lo que mantiene Ciudadanos y el Partido Popular. ¿Se puede mantener un incremento de 12.000 millones en nuestro presupuesto? La respuesta rotundamente es no. Es decir, si con las medidas, sabéis que muchos economistas tenemos serias dudas de que se pueda cumplir los objetivos de déficit marcados con Bruselas. Es más,
el mismo Bruselas haciendo un acto de fe y hay 2.200 millones que no le cuadran de saque. Y esto está confiando en que las previsiones de crecimiento y de recaudación que tiene en estos momentos, en ese presupuesto prorrogado, el Gobierno se cumplan. Quiero recordar a nuestros oyentes que el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho que no se van a cumplir y que probablemente estas cifras necesitarán de una revisión. Sabéis que la gran mayoría de los economistas ya estamos vaticinando una subida de impuestos para el segundo semestre de este año, precisamente para poder cumplir con el objetivo de déficit. Mira, Pedro, incrementar 12.000 millones es del todas inviable. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esos 700.000 hogares que no reciben ni un solo ingreso? ¿O qué vamos a hacer con ese 1.400.000 desempleados de larga duración que llevan más de 4 años en el INEM y que no vemos que vaya a tener salida, puesto que las medidas que está tomando el Gobierno en cuanto a medidas de fomento del empleo conjuntamente con las comunidades autónomas, vemos que no dan solución? Por otro lado, veíamos la semana pasada los datos del paro. Ha subido el paro, pero además lo que pone de manifiesto es una tendencia a la baja, es decir, donde empezamos creando en 2015 más de 500.000 puestos de trabajo, vimos que en 2016 se crearon unos 400.000 y las previsiones que barajamos para este año de creación de empleo son entre 250.000 y 300.000 empleos. Si atendemos a las previsiones del Fondo Monetario Internacional, estaríamos hablando que para 2021 seguiríamos teniendo una tasa de desempleo por encima del 15,5% de la población. Es decir, que al final de todo esto tan solo habríamos reducido en 1 millón de desempleados. Seguiríamos teniendo más de 2 millones y medio de desempleados en este país, que además habrían pasado durante más de 7-8 años en condición de desempleo, con la correspondiente brecha social y situación de pobreza que se puede producir. Si además a esto le sumamos un informe que McKinsey sacó ayer, en el cual anuncia pérdidas de empleo para los próximos 15 años en torno a un 15% de la población activa como consecuencia de la automatización y robotización de todos los procesos industriales y de servicios, bueno, pues sí que parece ser que algo deberemos de plantearnos si no queremos tener una nube constante de pobreza absoluta sobre nuestra población en torno a unos 2,5 millones de personas. Bien, podríamos plantear una renta mínima. Es algo que muchos economistas barajan, es algo que políticamente parece tener mucha aceptación, discerniendo de lo que sería básicamente evitar a la persona de la exclusión social frente a lo que sería crear una sociedad de paniaguados a base de 426 euros al mes, que esta es la perversión política. A este respecto, Vicente, mira, hoy leemos muchos titulares en los que dicen: Hacienda calcula que la recaudación alcanzará en 2017 el máximo histórico. Vamos a ver, y yo me pregunto, si tal como se está recaudando ahora mismo no se termina de llegar, de algún modo se tendrá que seguir recaudando de una manera extra a lo que ya se viene recaudando. Indudablemente. Si se está recaudando ahora con un 21 de IVA y no le van a poner un 23 porque electoralmente hablando es seguro quedarse en 120 escaños, bien. No se lo van a poner durante el primer Entonces entiendo que ya, claro, hoy leemos, que bajan el IVA para el cine, el día antes de los Goya, cuando ha confirmado Méndez de Vigo que va a los Goya. Claro, evidentemente. Luego, bueno, a mí eso ya las cuentas sí me salen, ahí sí me salen. Un día antes voy a los Goya, no quiero silbiditos ni nada, quiero quedar bien, entonces qué bien queda, ¿verdad? Que hoy, a las 2 de la tarde, la rueda de prensa, después del Consejo de Ministros, llegue Méndez de Vigo y diga: señores, bajamos el IVA, todo el mundo al cine. Y mañana me presento allí, en la alfombra roja, y pues lo mismo, a lo mejor hasta la aplauden y todo, incluso sectores de actores pro Almodóvar. Sí, pero bueno, tenemos que ser conscientes que este aplauso en los Goyas nos va a costar más de 650 millones de euros, que básicamente sería el diferencial de recaudación anual que se va a obtener como fruto de esta Hablan medida. Concretamente, Vicente, de la subida, que ya lo comentabas tú aquí el miércoles, Vicente, lo comentabas aquí 9:30 de la mañana. Se tiene que subir el impuesto sobre las bebidas azucaradas, y ojo, y la de los hidrocarburos, que ya comentaba el Fondo Monetario Internacional, nos proponía, si no imponía, la semana pasada, decir: señores, se tiene que recaudar más, y uno de los modos de recaudar es subir a los hidrocarburos. Entonces va a llegar un momento en que en esto llamado país
hacer uso del coche sea un artículo de lujo. Que estemos pagando el litro de gasolina, litro de aceite, virgen extra. Efectivamente, Pedro. Bueno, probablemente podría llegar el momento en el que, dado a los precios en los que se compra en origen en otros países el aceite, saliera más barato echarle aceite de oliva casi que gasoil o gasolina a nuestros vehículos. De cualquier modo, todo lo que comentas, Pedro, es así, pero no nos llevemos a engaño. Es decir, como cualquier presupuesto, se basa en unos niveles de crecimiento de la economía. Y el gran problema que nos encontramos, y por lo cual los economistas estamos seguros de que va a seguir habiendo más subidas de impuestos, y estamos pensando directamente en el IVA general, ¿de acuerdo? Es básicamente por el hecho de que los niveles de crecimiento con los que se establece el presupuesto, marcados por el señor Montoro y aprobados y refrendados con Bruselas, con ciertas salvedades y el compromiso del señor de Guindos de que si las cosas no van bien, se aplicarán una serie de medidas correctoras para conseguir esos 2.200 millones, precisamente lo que tú estás comentando, con la creación de nuevos impuestos verdes, con la creación del impuesto sobre las bebidas azucaradas, y luego, sobre todo, también en la subida en hidrocarburos e impuestos especiales. Quiero recordar que ahí también entraría el alcohol, etcétera, etcétera. Bien, aun con todo eso, nosotros prevemos que puede haber un diferencial en torno a unos 3.500, 4.500 millones. Si le sumamos los 500 millones más, bueno, pues empezamos a hablar de cifras que se podrían aproximar a los 5.000 millones de desviación, lo cual conllevaría medidas de recorte mucho más drásticas. De cualquier modo, el debate de la renta básica está abierto. Yo además tengo una opinión personal, y es que yo creo que hay que atender este tipo de rentas básicas, evidentemente siempre con determinados controles, y para que esto no se convierta básicamente en una dádiva de los partidos para obtener a sus presuntos nuevos votantes, pero a lo mejor deberíamos de estudiar el subir el tipo que tributan por el que la retención que se practica para el concepto de subsidio de desempleo, ampliarla para poder llegar a cubrir esta renta básica. Eso aproximadamente supondría unos 550 euros aproximadamente, que sería el coste de esta medida por ciudadano productivo de la masa productiva año, y vendría a representar entre un 0,3 y un 0,6% de aumento de retención en la nómina. Con esto podríamos cubrir determinadas rentas básicas, ¿vale? Puesto que plantearlo esto con carácter de presupuestos generales del Estado para seguir incrementando deuda e incumplir nuevamente el déficit nos llevaría a la más absoluta de las ruinas. Y quiero también hacer mención a otro tema que estabas comentando, y es que cómo recaudando más, como nos dice el señor Montoro, seguimos sin tener claro los objetivos de déficit. Bien, la explicación es muy simple, porque nuestra deuda cada vez es mayor, y como cada vez nuestra deuda es mayor, tenemos que destinar más dinero del que recaudamos al pago de intereses de la deuda. Eso en un momento donde todavía se está inyectando por parte del Banco Central Europeo grandes cantidades de liquidez. Es decir, quiero recordar que el señor Mario Draghi sigue todavía inyectando 80.000 millones al sistema, y eso es lo que está manteniendo las primas de riesgo en unos niveles muy aceptables. Frente a cualquier subida de primas de riesgo que parece más que evidente que pudiera llegar a suceder hacia el segundo semestre de 2017, la cantidad de intereses iba a subir, y por tanto el incumplimiento de déficit sería prácticamente palpable. Yo creo que esto es algo que el gobierno va a tener que empezar a reconocer, porque sería la única base con la que podría negociar con el resto de partidos desde un punto de vista serio. Porque claro, si el planteamiento del partido en el gobierno es que España va bien, que las cosas van bien, que vamos creciendo muy bien y que no vamos a tener ningún inconveniente en recaudar más que nunca, y no asume que estamos gastando como consecuencia de la deuda mucho más que nunca, es lógico que en un país donde se han prestado 44.000 millones de euros que no se van a cobrar a la banca, bueno, pues haya quien entienda que políticamente le puede dar rédito el embaucar a este país en 12.000 millones más para cubrir con algo que entiendo que también es bastante razonable, como sería una renta mínima. Pedro. Joaquín. Hola, Vicente. Buenos días. Muy buenos días, Joaquín. A ver, hay una cosa que a mí me tiene un poco preocupado, y es la bolsa de fraude en esos trabajadores de parados de larga duración,
que cobran subsidio. A mí me consta que está cobrando subsidio, que está haciendo trabajos de extranjis, bajo cuerda. Sí. Entonces dices, bueno, esa bolsa de fraude, ¿cómo se combate? Claro. Vamos a ver, realmente lo que tenemos también que exigirles es a nuestros gobernantes y concretamente al señor Montoro, que hace gala cada vez que tiene que presentar una modificación de presupuestos y que va a subir los tributos, siempre hace alarde de que va a aflorar no sé cuánto dinero negro, que luego vemos al final que cuando se cierran los ejercicios pues tampoco ha aflorado todo ese dinero negro que dice el señor Montoro, ¿no? Y los sindicatos ¿qué opinan también? Bueno, los sindicatos, no nos llevemos a engaño. Sabemos los sindicatos cuál es su corte político, sabemos quién está detrás de los sindicatos y evidentemente van a decir lo que su partido diga que digan, ¿vale? Y por tanto no van a decir absolutamente nada. Pero hay una realidad y es que el fraude en este país, exactamente igual que la corrupción en la clase política es pauta general, pues la corrupción en determinados niveles de la sociedad, en lo que se refiere a subsidios, también es práctica habitual en la sociedad. Y esto deberemos de empezar a cambiarlo. Deberemos de empezar a cambiarlo porque si no es así, realmente tenemos muy poca autoridad para exigir rentas básicas o cualquier tipo de acción orientada básicamente a proteger a los más desfavorecidos, sí. no a alimentar votos o a mantener sinvergüenzas. Otro dato, Vicente. Hoy, como comentábamos al inicio, mucha repercusión económica. Ha terminado un mes de enero complicado. Hay que recordar que este mes de enero hemos terminado con una inflación, hablábamos el miércoles, de un 3%, que es una barbaridad. Que en España nuestro presidente del gobierno, ese padre de la nación, limita el hecho de que los hidrocarburos hayan subido al hecho de que ha hecho mucho frío y entonces cuando llueva no pasa nada, y efectivamente al día siguiente llovió, como Génesis 1, bien, y al siguiente día llovió, bien. Luego tenemos por otro lado a De Guindos, que proponía que bueno, que ya veremos, que dejemos estar porque luego después el segundo semestre, en definitiva, que estamos ya esperando que llegue el buen tiempo para que nos lleguen otros 60 millones de turistas y que esto pueda repuntar, porque parece, leo hoy, Vicente, la afiliación cae en 174.880 cotizantes en enero. Si se cotiza menos, la gente cotiza menos y el Estado quiere recaudar más y se pretende que el 17 sea el año en el que más se vaya a recaudar, pues es que no me sale de dónde sacar, salvo que es un tema que no hemos abordado, Vicente, que aquellos productos y en general bienes que están en este caso, bueno, pues eso, bonificados con un IVA reducido, deje de estar reducido. Ahora bien, ¿qué bienes en España tienen IVA reducido? Que no lo tiene ni la luz. No, pues son artículos de primera necesidad, básicamente productos de alimentación y poquito más. Quiero decir que aun grabando esto, si pongamos que en vez de estar grabados a un 8 se pusiera un 16, por ejemplo, o a un 12 de IVA, aún así las cuentas siguen sin salir, insisto. Mira, Pedro, cuando tienes un país con un 3% de inflación y una inflación que ha caído en 175.000 cotizantes. Una cotización. Vamos a ver, son dos conceptos distintos, pero lo que está claro es que para que salgan las cuentas del gran capital con los datos del Fondo Monetario Internacional, hay que hacer lo que dice el Fondo Monetario Internacional, y básicamente pasa por subir el IVA al 23%. Y dejémonos de zarandajas. Y entonces probablemente hoy vaya el señor ministro a los Goya a anunciar la medida, que probablemente de aquí a unos meses se la van a cargar y van a poner el tipo de IVA al 23%, lineal absolutamente para casi todo. Con esta medida probablemente empezarán a cuadrarse las cuentas para orientar con los niveles de crecimiento que se estiman que serían del 2,1, 2,2. Lo orientaríamos precisamente hacia el cumplimiento del 3,1-3,2% de déficit. Pero el gobierno se apunta al punto, ¿no? Porque dice, mira, bajo el IVA. Lo digo hoy, justo, hoy viernes, antes de mañana de los Goya. Y luego mañana llego a los Goya, que tengo bastantes posibilidades, bien, de que una película que de una u otra manera, bueno, pues ha sido, bueno, pues auspiciada en parte también por Televisión Española, pues bueno, de una u otra manera, pues también pueda tener su rédito, ¿no? Entonces dices, oye, pues mira, al final les bajo el IVA, ¿no? Y todavía encima consigo algo, ¿no?
Y vamos a ver, este gobierno está influenciado mucho por la forma de entender las finanzas públicas del señor Montoro. Y el señor Montoro, con todos mis respetos, pues no es tan certero en sus previsiones. De hecho, es una persona que cuando él expone sus planes va de Superman y dice, bueno, en su discurso, la total seguridad de que vamos a recaudar más, etcétera, etcétera, pero también nos tiene acostumbrados a que cuando presentamos los datos no da ni una. Entonces, el gobierno lo que pasa es que está partiendo de unas hipótesis que no son del todo ciertas, pero es que no es que lo digamos los economistas, es que se lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, es que de aquí 4 días se lo va a decir el Banco Central Europeo y en general cualquier tipo de organismo que se dedique a analizar. Si ya Bruselas le ha dicho que hay 2.200 millones que no me cuadran, ¿cuál es el tema? Que Bruselas lo que es consciente es que en estos momentos lo que está barajando es un presupuesto prorrogado y lo que quieren es un presupuesto definitivo. Y a mí me gustaría dejar aquí la puerta abierta de que tal vez todas estas medidas se estén tomando tan alegres porque alguien pueda tener en mente unas probables nuevas elecciones para el mes de mayo, junio de este año. Es decir, porque si no, no entiendo cuál es la alegría a la hora de esa carencia de rigor sobre algo tan importante como son los ingresos y la necesidad que tiene España de cumplir el déficit público, pero ya no porque lo diga Bruselas, porque con un 99,9%, que es el mejor dato que hemos tenido en todo el interanual de nivel de deuda del PIB, más las comunidades gastando más porque hay que mantener al PSOE y a la oposición más o menos contenta para gobernar, los números no salen. Vicente, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Te quedas con nosotros o andas liado? Llevo la agenda un poquito apretada. Bien, rápidamente. Después de la pausa, algo muy puntual, sí. Perfecto, muy puntual, concretamente el hecho de que CaixaBank analizará caso a caso, esto es muy importante, esto es servicio público, CaixaBank analizará caso a caso las reclamaciones por las cláusulas suelo. Parece que es una política diferente a la que Bankia, por ejemplo, y Mare Nostrum anunció, que ya a partir de hoy, en teoría, hoy viernes, ya se van a poder acercar a cada una de las sucursales para poder reclamar ahí con el director de la sucursal qué es lo que se le tiene que devolver. Escuchábamos el miércoles al director del BBVA comentando que van a esperar 2 semanas a que el Supremo se pronuncie sobre la aplicación real de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea. Y palabras textuales decía, pero yo no voy a ser Papá Noel todos los días. ¿Qué quiero decir? Que cada banco, con el tema de las cláusulas suelo, parece que va a seguir una política muy diferente y que en función del banco donde uno haya pedido la hipoteca, pues tendrá la ventaja que se lo vayan a dar, o lo mismo Vicente, hablamos ahora de esto también con Joaquín, lo mismo incluso hasta tocará pleitear. Pequeña pausa, Vicente, 2 minutos hasta y media y arrancamos. Venga, Vicente, un saludo. Restaurante Cuiña. En la calle del Marqués de Pico Velasco 45, semiesquina con Arturo Soria, te ofrece cocina de lujo, mano casera y precio moderado. En horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana y en una zona donde aparcar no es un problema. Ven a conocernos y a degustar nuestra variada carta y nuestras excelentes raciones, atendido por un magnífico equipo de profesionales y bajo la dirección de don Manuel Nieto. Haz tu reserva ahora mismo en el 91 408 2681. 91 408 2681. Restaurante Cuiña. Ya nos contarás. Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlos reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515. Hola, me llamo Alfonso Arteseros. He venido durante los últimos 40 años de mi vida
recopilando información de archivos fílmicos de cualquier rincón del mundo relacionados con la historia reciente de España, y he tenido la suerte y el honor de haber entrevistado a más de 7.000 personajes, muchos de los cuales ya nos han dejado, que han sido los protagonistas de los hechos de nuestra historia, la de nuestros padres y nuestros abuelos. Tengo un volumen de trabajo muy grande en soporte DVD y quiero que ustedes lo puedan adquirir a través de Cadena Ibérica, llamando al teléfono 91-331-1813. Podrán recibir una amplia información. Muchísimas gracias. Alfonso Arteseros, su hombre de los recuerdos. Bien, 9:30, seguimos, Vicente Montañez, Joaquín Serrano. Vicente, Sí. Comentábamos cláusula suelo, Efectivamente. cada banco a su aire. En el fondo, lo que uno también está viendo por la actitud de cada banco es, señores, ojo, vamos también a evitar determinados fraudes. Concretamente, CaixaBank dice ha creado una unidad específica con 130 personas para analizar caso a caso las reclamaciones que reciba de clientes con una cláusula suelo en sus hipotecas. Bien. Sí. No parece que no es la misma actitud que tenía Caja Madrid o antigua Caja Madrid, Bankia, que yo creo que más por evitar un aluvión de demandas que por buena fe, pero parece que se va a sentar con la gente. En definitiva, es un desembolso importante para los bancos, que tú comentabas el miércoles, me acuerdo, que poder pueden hacerlo, pero vamos a ver cuál es. De haber provisionado dichas cantidades. Es decir, amigo, si no lo han provisionado, es su problema. Amigo, Pero además esto es una norma contable vigente en este país, pero no solamente para las entidades financieras, sino para cualquier compañía. Es decir, en el momento en el que tú tienes cualquier reclamación en vía judicial, exactamente igual que cuando nosotros pasamos a vía judicial cualquier demanda sobre cualquier cliente nuestro, ya la hacemos desaparecer del balance y se provisiona, ¿de acuerdo? Exactamente igual las entidades financieras han tenido que hacer con este tema, con lo cual, vamos a ver, que no nos cuenten historias, ¿eh? Es muy bonito políticamente decir lo que convenga en cada momento, pues para tener al electorado más o menos contento, pero bueno, hay que cumplir con la legislación mercantil propia del país, y en este caso las entidades bancarias tienen obligación, y de hecho en la medida en la que se han pasado las auditorías se tiene que presuponer de la veracidad de dichas auditorías y por tanto debe de estar provisto. Y yo te pregunto, Vicente, ¿por qué, por ejemplo, el miércoles el presidente del BBVA remitía su decisión final o su política a seguir a la sentencia en 2 semanas del Supremo? Pregunto, tanto puede matizar, que en el fondo es aplicar, nada más, pero bueno, tanto puede matizar la sentencia del Supremo en 2 semanas la sentencia a su vez del Tribunal de la Unión Europea, que hasta el BBVA se espere a esa sentencia o esos matices que incluya esa sentencia del Supremo? No va a variar en nada, es decir, va a refrendar ni más ni menos lo que es decir, que Superior de Justicia lo que quiere es ganar tiempo. Lo que ha querido es ganar un colchón de 20 días tranquilamente, en el cual él sigue disponiendo de ese dinero y por tanto eso está generando unas presuntas rentabilidades y obviamente es una posición mucho más favorable al banco. Exactamente igual que cualquier otra entidad bancaria puede decidir el pleitear con todos y cada uno de sus clientes y esperar a que exista una sentencia judicial condenatoria, ¿vale? Con esto lo que van a conseguir es que gran número de los clientes, por no ir a un proceso judicial en el que van a tener que abonar toda una serie de costas, ¿de acuerdo?, pues decidan desestimar o negociar a la baja con determinado producto financiero o cualquier posición que sea más rentable para la banca. Al final estamos frente a una guerra de poderes donde el más fuerte puede presionar al más débil, que en este caso son los consumidores, independientemente de que haya una sentencia judicial. Porque lo que el gobierno nos ha vendido no es ni más ni menos que papel mojado una vez más. Es decir, se acogen a aquellos bancos que quieran. Hombre, que BMN y que Bankia, después de que han sido rescatados, no se acojan, bueno, pues supondría un motivo de escándalo público. Con lo cual, bueno, yo creo que han preferido, vamos a intentar hacer de esto una ventaja comercial, una ventaja competitiva, porque por otro lado plantearse en una posición como es la que se están planteando otras entidades financieras, pues no hubiera estado políticamente bien visto, ¿no?
Yo creo, Vicente, en cualquier caso, lo pongo aquí rápidamente, a que sé que tienes prisa, y lo estaba comentando ahora con Joaquín. Yo no sé si en el fondo, ahora que están empezando a venir mal dadas a nivel, digamos, deuda pública, ya venían mal dadas, pero bueno, y a nivel números macroeconómicos, un 3% de inflación, la afiliación cayó en 174.000 cotizantes en enero. Leemos ahora que el gasto en ayudas a parados baja de 20.000 millones por primera vez en 9 años. Quiero decir que los números ahora mismo a nivel macroeconómicos no son buenos. El aviso del Fondo Monetario Internacional es hay que ingresar más. Y parece que la principal medida que va a asumir el gobierno es, con ánimo de no tocar el IVA al 23 para que la gente no se le eche a la calle, pues bueno, subir los hidrocarburos, que en el fondo creo que es intentar hacer algo, hidrocarburos y bebidas azucaradas, en el fondo. ¿Hay política realmente de una economía a corto y medio, no digo a largo, pero a corto y medio plazo, en donde realmente se sepa a dónde se quiere llevar, Joaquín? Por parte de Montoro y en general de Moncloa. Yo creo que no, van el día a día. En mi opinión, yo no sé, Vicente, lo que opinará, pero vamos, yo creo que van un poco día a día, solventando, sacando cosillas adelante, intentando no, como diría yo, no buscar encontronazos con los otros partidos políticos. Quizá un poco están ahí pendientes los presupuestos y demás, pero bueno, yo creo que no hay un plan a plazo. ¿No pensáis? Porque un plan a largo plazo tiene que negociarse con los partidos de la oposición, eso es evidente. ¿No pensáis tanto, Vicente, como Joaquín, no pensáis que de verdad está en peligro, o empieza a estar en peligro, el estado del bienestar tal como lo tenemos planteado ahora mismo, con 9 millones de pensionistas, de los cuales 3 cobran la pensión mínima, de los cuales trabajan 18 millones, y de cada 2 personas se mantiene a 1, y va en aumento, con un país con una natalidad ahora mismo negativa, es decir, mueren más de los que nacen, y parece que los que trabajan, como cobran menos, cotizan menos. Al final, Vicente, lo mismo, yo hago números muy simples, pero las cuentas a corto plazo quizás salgan. A medio no salen, Vicente. No, vamos a ver, yo creo que, sobre la pregunta del estado del bienestar, yo me alineo a la filosofía de determinados economistas prestigiosos, como puede ser Niño Becerra, que ya lo tienen prácticamente por persona non grata y denostado, donde dice que obviamente el estado del bienestar, tal y como lo entendemos, está acabado. Pero está acabado en España desde hace ya algunos años. No es que no exista un plan a medio plazo. Vamos a ver, tampoco pensemos que nada de lo que yo digo aquí, nuestros políticos son tontos. Bueno, y a lo mejor podemos tener algún político tonto, yo no digo que no, pero desde luego... compatible, es muy compatible. Desde luego, lo que tengo muy claro es que los funcionarios de nuestra administración pues tienen la valía suficiente y la capacidad suficiente como para que, al menos en algún informe, les acaben pasando a estos ministros cuáles son los datos reales. Lo que sucede es que políticamente este gobierno no puede reconocer que donde soplaban vientos de cola que ellos se han atribuido como fruto de sus medidas estructurales y de sus políticas económicas, no eran tal, sino que eran vientos de cola provocados por determinados aspectos del entorno macroeconómico mundial, y que estos vientos de cola ya no soplan, ya no son favorables, que está habiendo un cambio de escenario importantísimo, y que además precisamente hoy están en Malta reunidos los presidentes europeos, y yo creo que básicamente su principal función es buscar cuál es el papel como potencia económica de la Unión Europea dentro del nuevo escenario mundial, con lo cual los vientos de cola favorables se han acabado, y por tanto tarde o temprano va a haber que empezar a reconocer que todo no se hizo tan bien, que desde luego aspectos como el endeudamiento o el incumplimiento por medidas políticas del déficit fue una auténtica locura, y que vamos a tener que seguir apretándonos el cinturón. En función de cuánto tarde esto en reconocerse, cabe hasta el peligro de que entráramos en una segunda recesión, y que al final esta recuperación económica en aspectos macro no deje de ser ni más ni menos que uno de esos brotes verdes que de cuando en cuando todos aquellos señores que ocupan Moncloa ven, y que yo no sé qué clase de psicotrópico habrá allí, porque al final aquellos brotes verdes acaban convirtiéndose en auténticos campos más propios de los monegros que de otra cosa, donde no crece absolutamente nada. Joaquín.
Zarzas. Brotes verdes, no, zarzas. Efectivamente. No, está claro, yo creo, vamos, al menos así lo veo yo, que hay que empezar a asumir, en primer lugar, cuando se habla en España de crear empleo, yo os pregunto, ¿España tiene ahora mismo tejido industrial y en general empresarial y logístico para poder dar empleo al menos a 1,5 millones de personas de aquí a 2020? Es que yo creo que hablando con gente, con empresas, pues que, bueno, pues tiene una pequeñita empresa, que de una u otra manera tiene sus 5 o 6 sueldos, te dicen que es que no, ya no hay más, es que no hay dónde sacar, no se puede generar más empleo salvo que se fomente la inversión extranjera. Yo creo que a día de hoy hay mucha esperanza en España con el tema del Brexit para recuperar empresas ahora mismo con sede social en Londres o en general en Inglaterra y que se puedan plantear venir a Madrid. Sería la primera vez en la historia que Inglaterra, sin querer, por supuesto, echaría una mano a España. Lo que pasa es que, Pedro, mira, te lo voy a decir con unas palabras que esto lo van a entender todos nuestros oyentes perfectamente. Si tú eres el director general de mi empresa y el planteamiento que tú me haces para cumplir el objetivo de este año es lo que tú acabas de decir, yo automáticamente prescindo de tus servicios. Es decir, confiar a que pase algo que todavía está por ver, eso en el corto plazo no tiene ningún sentido. Es decir, no nos podemos jugar el presupuesto de un país, no nos podemos jugar las pensiones de nuestros mayores, el estado del bienestar y en general el buen vivir de nuestra población a que, bueno, pues a ver cómo queda lo del Brexit y demás. Es decir, una vez más tenemos dependencia de todo lo que hagan fuera, pero es que no tenemos capacidad de gestionar absolutamente nada. Es decir, lo que tendremos es que empezar a asumir cuáles son nuestras realidades, empezar a poner a cada uno de los intervinientes en todo el proceso económico, a cada uno en su sitio y pedirle a cada uno lo que tiene que pedir. Mira, a la clase empresarial española no se le puede pedir más. La clase empresarial española ha demostrado que es capaz, en las peores condiciones, de sacar de donde no hay, de conseguir retos como variar la balanza comercial durante estos periodos de crisis de una forma espectacular. Sabes que yo que estoy trabajando con Marruecos de la mano de empresarios españoles donde se están implantando en otros territorios. Mira, de verdad, el empresario español no lo puede hacer mejor. El turismo no lo ha podido hacer mejor. Es verdad que luego hay aspectos que pueden beneficiar, bien, pero también hay que saber aprovecharlos. Lo que no podemos es seguir sometiendo mayor presión fiscal para mantener algo que no nos podemos pagar. Es que el estado del bienestar, tal y como lo tenemos entendido aquí, con nuestros estados de las autonomías, nuestras 17 chiringas, que el uno mañana se quiere independizar, el otro decide que en las políticas de fomento del empleo va a hacer no sé qué, y el otro decide que él va a pagar la dependencia porque como cobra no sé qué impuesto, pues lo va a aplicar. Es decir, todo este tipo de cosas son las que no nos podemos permitir, pero indudablemente no podemos seguir estrangulando más al empresariado y al autónomo, que en definitiva es quien crea empleo en este país. No nos engañemos, los políticos no han creado empleo nunca, más que empleo público. Y esto pasa a ser coste, nunca ingreso. Con lo cual, es decir, la política, bajo mi punto de vista, debería de ser, en primer lugar, una asunción real de cuál es la situación, por fea que sea, por electoralmente incorrecta que sea. Es decir, y una vez la hayamos asumido, tomemos las medidas necesarias para que esto no salgamos de esta, que claro que se puede salir, pero negando la realidad. No se sale, Pedro, de ningún sitio. Y el problema de este gobierno, y me voy a mojar, es que lleva 5 años negando la mayor. Vicente, ¿acabaremos viendo o teniendo el IVA del 25%? Pues muy probablemente. Muy probablemente. Y te voy a decir por qué, no porque yo sea gafe. Es decir, es porque la tendencia de los mercados de capital, la tendencia de los tipos de interés es a subir. Lo estamos viendo, que es lo que ha pasado en Estados Unidos. Mira cómo ayer, en el momento en el que la Reserva Federal no subió los tipos de interés, automáticamente la bolsa en Wall Street le pasó factura rápidamente. Es decir, estamos esperando ya, hay necesidad de contener la inflación. En Estados Unidos, por supuesto, y la derivada a Europa parece bastante obvia. Si estamos comentando que hemos dado en enero un 3% de inflación. Es decir, tarde o temprano se van a subir los tipos de interés. En la medida en la que se suban los tipos de interés, pagar la deuda nos va a costar más a todos los españoles. Y obviamente tendremos que recaudar más para poder atender nuestros pagos, porque si no, lo que nos tendremos que empezar a plantear es si vamos a un default.
Pero vamos, si somos incapaces de reconocer que las cosas no están yendo bien, ni muchísimo menos va a haber coraje como para plantear una opción de un default o de una quita. Vamos, esto sería impensable, y más dentro del marco de la Unión Europea, con todas las variables que hay. Pero es que además, estábamos comentando antes, en referencia a la banca, a mí hubo algo ayer que me puso los pelos como escarpias y que no me gustó nada. A mí, en principio, no me está gustando nada los inputs que nos está llegando de la reforma hipotecaria por parte del gobierno. Pero es que ayer el presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, bien, pues reclamaba la necesidad de que haya un reglamento comunitario, pero, oye, que no toquemos demasiadas cosas y que no incluyamos aspectos internos que hagan subir las hipotecas. Mira, vamos a ver, si esto es muy simple, la banca tiene que entender que no puede seguir anclada en el pasado. La banca tiene que entender, ¿vale?, que los consumidores también mandan, pero es que es que ya se lo han dicho con las cláusulas suelo, ya se lo han dicho con los gastos hipotecarios, y en cuanto a la directiva europea es todavía mucho más contundente. Es decir, son unos criterios de mínimos comunes, y es más, invita en esa directiva que cada uno de los países aplique aquellos aspectos internos necesarios. ¿Qué sucede? Que la banca sabe que muy probablemente va a tener que volver a inyectar liquidez al sistema de deuda pública. Esto es lo que subyace y esto es lo que le hace que esté fuerte, y esto en definitiva es lo que acaba justificando determinadas políticas como el no asumir las cláusulas suelo o como no asumir la dación en pago, cuando ya hay una directiva europea de obligado cumplimiento de hace 2 años que obliga a que esto se incluya en la ley hipotecaria de cada uno de los países de los Estados miembros. Bien, esto es lo que hay detrás, es decir, todos los intervinientes saben que el gobierno no está contándonos toda la verdad. Pero ojo, con la mala fe que conlleva, 1, sabiéndolo, no exponerlo; 2, querer evitar alarmismos cuando realmente, cuando un gobierno, en este caso en 2017, tiene que establecer una renta mínima, que son 420 euros, para una persona que tenga hasta un 75% cuyos ingresos no supere el 75% del salario mínimo interprofesional, que más o menos se calcula que puede llegar aproximadamente a 2,5 millones de personas. Sí. Eso no son cifras propias de un país miembro de la OCDE, Claro. de los 32 miembros, en teoría, de los países más normales o más civilizados o más crecientes. Son números preocupantes, son números para decir, señores, que eso puede ser números de un país que ahora se viene llamando segundo mundo. ¿Qué quiere decir? Que a lo que voy con esto es que yo percibo, no sé, Joaquín y Vicente, cómo lo veáis, 2 realidades que cada vez tienden a establecerse en mayor medida, que es gente que de una u otra manera, con ahorros o por lo que sea, se va estableciendo y nunca le va a faltar, y gente que ya asume que de aquí a medio y largo plazo le va a faltar siempre y no va a haber ninguna posibilidad de salir, porque vuelva a lo mismo. Un país que le vienen mal dadas, pero tiene capacidad de generar empleo, bien, de una u otra manera sale para adelante. Si nos decía la semana pasada el Fondo Monetario Internacional, Joaquín, Vicente, que tenemos que crear 1,5 millones de empleos de aquí a 2020, y nuestra estructura ahora mismo no puede generar 1,5 millones de empleos, no hay, ¿de dónde? Una empresa que tiene 100 mete a 10, a otros 10, que es que no hay, no se puede generar. ¿Por qué? Pues porque yo monto una empresa, pero a mí me pagan a 90, pero yo los sueldos los pago cada mes. Pero vamos a ver, entonces, es que las cuentas no salen. Mira, pero no se pueden generar con el actual status quo, ¿de acuerdo? Es decir, tal y como lo estamos planteando, subiendo el IVA, la presión fiscal sobre las empresas, etcétera, sobre los autónomos, sobre los particulares, no se puede llegar. Pero sí que se pueden hacer otras muchas cosas en la economía. Vamos a ver, esta economía necesita subir la competitividad. Para subir la competitividad necesita inversión extranjera. ¿De verdad pensamos que con panoramas como lo de Cataluña, reuniendo a los cónsules allí para contarles que somos prácticamente un país dividido, con políticas económicas que no reconocen cuál es la realidad, lastrando fiscalmente a las empresas para hacerlas menos atractivas a esos posibles inversores, vamos a ser capaces de captar inversión extranjera? Si es que lo que habría que hacer, Pedro, es justamente lo contrario, es decir, ver medidas de incentivar esa inversión, ¿vía qué? Vía exenciones fiscales.
¿Qué sucede? Que eso supone el hacer un ejercicio de proyección y un ejercicio de posicionamiento estratégico desde el punto de vista económico como país. Y eso es lo que no pueden hacer, porque para que cualquier plan estratégico tenga visibilidad y tenga viabilidad, tienes que hacer un examen concreto, determinado y fidedigno del momento actual y de la realidad. Y esto es precisamente lo que electoralmente el partido del gobierno no quiere reconocer. Joaquín. Sí, más o menos, o sea, pero al final lo que es una falta de planificación, evidentemente. Indudable. Pero entonces, decidme, Claro. ¿qué tipo de gobierno tienes cuando tienes que tomar decisiones? Mira, ahora que está todo llenando portadas No, pero Trump. no es tanto un tipo de gobierno, es que son todos los políticos. En general, que a eso no voy. quieren llegar a acuerdos, Que no parece quieren que se negociar, castiga, no quieren planificar, no quieren, en definitiva, no quieren unos pactos de la Moncloa, como los que se hicieron en el año 77, que de alguna manera marcaron unas pautas, un camino a seguir durante cierto tiempo. Es que aquí no quieren hacer eso. Pero No quieren negociar. porque tienen que tomar decisiones. Y vuelvo a lo menos. Mira, ahora que se está hablando tanto de Trump, aquí, Vicente, durante esta semana hemos hablado mucho. El miércoles también por la noche hablamos también del tema en el programa de Javier Horcajo. Y en el fondo, pues de una u otra manera, podrá gustar o no, pero lo que hace es cumplir lo que dijo que iba a hacer y a ir tomando decisiones, y va tomando decisiones. Bueno, que luego se podrá equivocar, seguro. Que yo, si soy presidente de un gobierno, por muy mal que me caiga un presidente de Australia, no le cuelgo el teléfono tracatrá, pum, y le pego ahí un telefonazo. Pues no, obviamente Sí, no. van, indudablemente, Que le se podrán van a fallar fallar las las formas, formas no te digo siempre. yo que no. Que te puedo decir también que para un americano de Arkansas esas formas también le gustan, ¿eh? Ojo. Pero bueno, a lo que voy es que toma decisiones. Y a lo mejor la nueva forma de hacer política, Joaquín Vicente, va de menos meeting, bien, de menos eslogan y más de por dónde me viene el toro y al lío. Pero a ver, Trump es un empresario y los empresarios tienen que tomar decisiones. Y al Lo cual, lío. es lo que está haciendo. A lo mejor es que eso es lo que Guste está o no guste, penalizado. a uno le gusta, Una a otros persona no. que a lo mejor Claro. gobierna como si fuese una empresa de 150 millones de personas, ¿no? Que a lo mejor puede ser la clave. Me acuerdo, Vicente, que comentabas el miércoles por la noche en el programa de Javier Horcajo cómo se podía permitir que en el siglo XXI hubiera políticos que no tuvieran formación previa, empresarial y profesional antes de dedicarse a la política, porque si no, al final, la política en que se convierte, Joaquín y Vicente, en un modus vivendi. Vivendi y en un, Que eso es lo que una forma de- eso es lo que ha rechazado la sociedad americana para votarle a precisamente Pero además, contra los sí. políticos de Washington. Fijaros, Joaquín, Sí. Pedro, es curioso, pero él se comprometió a un plan con determinados puntos que los estableció en un contrato para los 100 primeros días. Quiero recordar que en España también se hizo eso, ¿vale? Y ha cumplido en 2 semanas más del 42%. Sí. Es decir, este señor está acostumbrado a dar resultados exactamente igual que en las empresas. Y esto es lo que nuestros políticos no están acostumbrados. Exacto. Efectivamente, como comentabas, Pedro, yo lo decía. Es decir, es que la gente debería de tener por un lado, un oficio previo que les permita, cuando acaben en la política, no tener que buscarse a ver cuál es la puerta giratoria en la que me meto y en qué consejo de administración acabo. Es decir, es gente que una vez han hecho por vocación, porque se supone, y además yo entiendo que los salarios que hay para un buen profesional en los cargos políticos, pues son más de puramente devoción, más que en sí que sea un modus vivendi. Si al final luego tienes una profesión, tienes un ejercicio, y cuando sales de allí, pues vuelves a tener tu vida. El gran problema es que esto no es así. Entonces lo que tenemos es gente, pues en muchos casos, con muy poca preparación. Y como Y tienen que no poca son, preparación, ¿sabes? tienen poca convicción. Claro. Porque indudable. solo está convencido el que confía en que de una u otra manera tiene formación para ir para adelante, ¿no? Y al final, pues ¿en qué estamos viendo? Que la clave ¿cuál está? En decir qué hago, no termino de hacer, y así ¿qué hago? Me perpetúo en el tiempo en la política. Y ahí Pues sí. perpetuarse en el tiempo, es decir, de una u otra manera, en el fondo, si os fijáis, los estados a qué están derivando. A que solo hablemos del partido político y hagamos de las necesidades del partido político la necesidad del país que, en teoría, tiene que regir ese partido político. Bien, y al final, pues entonces, bueno, llega un momento en que yo entiendo perfectamente e insisto, creo que este año 2017 va a ser un año para España y en general, por supuesto también para Europa, en donde muchas cosas se van a empezar a cuestionar, como es, por ejemplo, la nueva forma de hacer política. Insisto, y estoy seguro que si mañana Trump no hace lo que dice que va a hacer, no le van a volver a votar el granjero de Arkansas. Porque yo te he votado para que hagas, no para que digas.
Y un ejemplo puntual, por ejemplo, que dicen que va a hacer, no sé si lo vaya a hacer al final. Este domingo sabéis que se celebra en Estados Unidos la Super Bowl, ¿no? Que ven 115 millones de personas, bien, el partido de fútbol americano, que enfrentará a los New England Patriots contra los Falcons de Atlanta. Bueno, 115 millones de personas lo van a ver. Y él, pudiendo ir allí, ha decidido no ir porque ayer cayó el primer soldado durante su administración en Afganistán. Ayer murió, es un Navy SEAL y está esperando que vayan a repatriar el cadáver, y una vez que aterrice ese cadáver en Estados Unidos, asistirá al funeral y dejará de ir a la final de la Super Bowl. ¿Que lo puede hacer con ánimo mediático para apuntarse el punto? Puede ser. Yo creo que lo hace por convicción. Eso en Europa hasta la fecha es utópico. Pero quién sabe si lo que pase allí no termine pasando aquí. Es a lo que voy. Una nueva forma, creo yo, de hacer política. Pero Vicente. Fíjate, Pedro, en esa línea, no te preocupes porque ya cancelé la entrevista porque estaba viendo la hora y la retrasé. Con lo cual me quedo con vosotros hasta el final. Mira, lo primero que deberíamos de hacer para esto es intentar eliminar del calendario electoral el que tengamos cada año y medio unas elecciones. Es decir, es muy difícil. Cuando uno tiene la presión cada año y medio de obtener e intentar ganar votos, el poder hacer cualquier planificación a más de un año. Porque si a este año le sumamos el tiempo que tarda uno en incorporarse, en saber cómo va, y luego después el tiempo que se dedica a hacer medidas puramente electorales para garantizarse la perpetuidad, es que estamos siempre tomando medidas electorales y no medidas de gestión. Y este país necesita menos elecciones y muchísima más gestión. Ese es el asunto, y muchísima más gestión. Joaquín. A mí, personalmente, me escandaliza que los políticos hayan estado el mes de enero de vacaciones, por ejemplo. Ojo. ¿Eso qué demuestra? Que ¿dónde establecido está su por ley. trabajo? Cobrando trabajo y establecido por ley. ley. Pues eso a mí personalmente me escandaliza. Bueno, a mí me escandaliza que llevan 13 meses. Además. Es que llevan 13 meses, es que llevan un año donde el único trabajo que han hecho han sido los mítines e ir a tirarse los trastos a la cabeza en el Congreso, y luego después llegan y se van un mes de vacaciones. Sí, realmente es escandaloso, pero no solamente escandaloso eso, es que además plantean medidas del estilo para conciliar la vida familiar y personal. No, es que ahora nos vamos a ir antes también. Mire, dígaselo usted a todos estos españoles que se levantan a las 6 de la mañana y llegan a su casa a las 10 de la noche, que eran clase media, y 3,5 millones de esta clase media han salido rebotados en esta crisis de la clase media, ¿de acuerdo? Y muchos de ellos son perceptores de estos 426 euros que, pues nuestro gobierno pone en entredicho, ¿no? Yo creo que las cosas, creo en general que la clase política está muy de espaldas a la realidad económica. Y el otro día os daba un dato, y es cuál es la aportación en el PIB de las rentas de los capitales versus las rentas de las empresas y de los trabajadores. Y han bajado un 10% la de la renta de las empresas y de los trabajadores frente a las rentas del capital. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra economía crece más fruto de la especulación de los capitales que del trabajo de las empresas, que en definitiva es lo que da bienestar y lo que permite asegurar un estado del bienestar a medio y largo plazo. Y mientras tanto leo hoy, 126 banqueros españoles cobraron más de 1 millón en 2015. 5.000 ejecutivos europeos del sector superaron ese umbral. Y dice, un total de 5.142 altos directivos bancarios de la Unión Europea ganaron más de 1 millón de euros en 2015, un 33% más que el ejercicio anterior, ojo, según los datos de la Autoridad Bancaria Europea. De ellos, 126 son directivos españoles frente a los 119 del ejercicio anterior, lo que supone un 6% más. 126 banqueros españoles cobraron más de 1 millón en 2015. Que yo no digo que no esté justificado, no, sus nóminas tendrán, sus contratos pactados tendrán, pero con estos datos, y luego al lado, a continuación lees, la afiliación cae en 174.000 cotizantes en enero, es muy normal que cualquier persona sensata se cuestione, uno, el estado del bienestar, tal como en su momento lo creó Girón de Velasco en su momento, en donde se establece que una ratio de trabajan 3 se mantiene a 1,
Bien, y ahora mismo ya estamos en una ratio en donde trabajan 2 y mantienen a 1 y bajando. Pero yo te voy a dar otro dato, además, que todavía es más demoledor en la línea de lo que estás comentando, Pedro. Es decir, en el año 2016, donde más expedientes de regulación de empleo y cierres de oficinas bancarias se han realizado en este país en toda la historia, los bancos han dado un 20% de resultados, aquellos que ya los han presentado de media, superiores a los que habían dado en el año anterior. Con lo cual, al final, las rentas del capital están aportando y generando esa riqueza que al final es riqueza ficticia, más fruto de la especulación que otra cosa, frente a las rentas del trabajo. Es decir, es que de este banco que ha mejorado los resultados, ¿de acuerdo?, se han ido 1.500 o 1.600 señores en un expediente de regulación de empleo este mismo año a la calle. Y pasan a ser coste. Y es que luego no pueden salir, no pueden. Por eso os digo que creo que estamos viviendo en una especie como de mentira prolongada en el tiempo, donde realmente las cuentas del Estado seguimos sin saberlas realmente, que no se van a terminar sabiendo, porque es materialmente imposible que salgan las cuentas si trabajamos 18 millones de personas. Se mantienen a 9 millones, en este caso, de pensionistas, por un lado, más el número increciendo que va más, en este caso, de funcionariado, por un lado. Por otro lado, la natalidad va a menos y ya mueren más de los que nacen. Y la gente que trabaja, que solo son 18 millones, de un país que tiene 50, bien, que es un tercio aproximadamente, bien, y que esos que cobran cada vez cobren menos, luego se cotiza menos, ¿cómo podemos seguir manteniendo ese mismo nivel público de vida si es que las cuentas no terminan de salir? Pues ahora, ¿qué me dices? Claro, generando deuda pública. Generando deuda pública. Claro, deuda pública. Y manteniendo la cohesión social, fruto de las pensiones de los abuelos y de esa economía sumergida que tanta rabia le da al señor Montoro. En este país, y tenemos que decirlo así, es verdad que habrá un tanto por ciento de economía sumergida pirata, como en todas partes, pero también hay mucha economía sumergida de necesidad. Y esto es lo que políticamente no se quiere ver. Porque lo que más me duele a mí, y en general le duele a cualquier persona sensata, independientemente de un partido político y de unas siglas, es que yo sigo pensando que en España sí hay trabajo. Lo que no hay es la facilidad para permitirle a quien genera ese trabajo, que como comentaba antes Vicente, no es el Estado, porque el Estado lo que hace es ofertar empleo público y chimpún. Bien. Pero como no establece las bases para que se siga generando un empleo normal, sensato, en donde se pueda ir a más, bien, y tiene que ser el empresario, como estaba comentando ahora mismo Vicente, el que se esté jugando, bueno, pues eso es una inversión, y el que intente ir a más y quiera generar empleo. Porque, insisto, un país que tiene, como tiene gracias a Dios España, agua por todos los lados menos por uno, es decir, tienes una subsistencia en este caso, tanto a nivel alimenticia como a nivel de turismo, que muy pocos países pueden permitirse, en primer lugar. En segundo lugar, tienes zonas en donde tienes un turismo diario y anual. Segundo, tercero, no dependes, que muy pocos países de Pirineos para arriba pueden permitirse que tengan una autosubsistencia a nivel, muy importante, agrícola, a nivel alimentario, a nivel vitícola. Es decir, en España a día de hoy es autosuficiente en ganadería, agricultura, pesca y turismo. En lo único que somos, a pesar de, y en lo único que sí somos muy deficitarios, eso es verdad, es en energía. Estamos de acuerdo. Y no en toda la energía, porque energía eléctrica se produce. Y la hidroeléctrica, los saltos de agua, España produce y mucha luz. Bien. Ahora bien, ¿qué nos falta? Bien, no tenemos, digamos, energía procedente de combustible, del fósil combustible. Bien, no la tenemos, Dios nos dio mucho, pero no nos podía dar todo. Bien, y aún así, gestionamos la situación como la gestionamos. Un país que yo insisto, creo que si te puedes permitir el lujo todos los días de abrir la persiana de tu país y saber que pase lo que pase, desayunan, comen, meriendan y cenan, porque lo generas tú mismo. Y aún así, en España a día de hoy, en el siglo XXI, hay gente que pasa hambre, que queriendo trabajar, ojo, no puede trabajar. Bien. Y por otro lado estamos viendo que sí se va fomentando más una macroeconomía de determinadas empresas, pero no esa clase media normal que ha hecho grande a España siempre.
Y esa clase media, creo yo, Vicente y Joaquín, está yendo a menos. Está desapareciendo. Se ha dado el dato, 3,5 millones nos ha costado de clase media esta crisis. Sí. Y además, y una bajada del salario medio del 41% frente a las contrataciones que habían anteriormente de la crisis y las que se han producido después. Es que realmente, claro que está en jaque el estado del bienestar, si es que lo que estamos haciendo es redistribuir las rentas del trabajo. No estamos creando empleo de calidad. Cuando los sindicatos dicen que no estamos creando empleo de calidad, bueno, aparte de que estos siempre dicen que no a todo prácticamente por derecho. Es el guión establecido. Pero la realidad es que lo que estamos sufriendo es una redistribución de las masas salariales. Es decir, que trabaja más gente, pero esta gente que trabaja cada vez gana menos. Y lo que estamos empezando a ver con políticas de estas de tener que implementar los 426, porque hay muchísima gente. Vamos a ver, tenemos 6 millones, más de 6 millones de trabajadores en este país que cobran el salario mínimo interprofesional, que quiero recordar que con la última subida son 704 euros. Este es el país de verdad que tenemos y todavía nos queremos seguir permitiendo autonomías, independencias y toda una serie de cosas que es que de verdad, sanidad gratuita, educación gratuita, pues Pedro, tienes razón, los números no salen y el problema es que tirar de deuda pública no es la solución, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque a todo esto, Vicente, por curiosidad, España lleva generando deuda pública prácticamente desde la así llamada crisis 2007-2008. Ahora mismo, Vicente, si fuéramos objetivos, es verdad que hay que, incluir muchas partidas que habría que hacer números finos. Pero aproximadamente ahora mismo sí podemos decir que la deuda pública española real sea superior al 100% del PIB. Sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas. Mira, empezando por 17.000 millones que no están contabilizados desde el año 2008 en la seguridad social y que no sé cuándo pensarán contabilizarlos, siguiendo porque el Fondo de Liquidez Autonómica no imputa en los objetivos de déficit porque son préstamos entre administraciones públicas, pues podemos estar hablando de un montante tranquilamente que nos podríamos ir al 120-130% del PIB en estos momentos en cuanto a deuda. Fijaos, sin lugar a dudas. Los números al final. Sabéis que me gusta números, cuentas, porque si no ya sabéis, lo que no son cuentas, Vicente, son cuentos. Bueno, pues tenemos que venimos de un enero con una inflación que sube un 3%. Tienes un país que, aunque te digan que tiene un 98%, en teoría, de deuda pública, en la práctica sabemos que ya es un 100% de deuda pública o más, un 120%, que por otro lado estamos viendo que se tiene que recaudar más y lo que están haciendo es subir el impuesto o decir que van a subir el impuesto de hidrocarburos, que eso va a dar guerra, porque no olvidemos que en España, aunque gracias a Dios podemos presumir de tener una grandísima vía, una distribución ferroviaria muy buena, en España a día de hoy el transporte logístico y de mercancías sigue siendo por carretera. Con lo cual el uso del combustible se va a tener que seguir usando sí o sí. Es verdad que a efectos de pasajero mucha gente usa el tren, perfecto. Pero a efectos de mercancías sigue siendo el camión, sigue siendo la carretera. Luego, el hecho de que suba los combustibles a un país que sigue dependiendo del transporte por carretera en un porcentaje muy alto, eso de una u otra manera repercute luego en el PIB del mes vencido. Sí o sí, porque son cuentas básicas, sí o sí. Sí o sí, pero hay una cosa que nos están acostumbrando y a base de contarnos una mentira durante mucho tiempo acaban convirtiéndola en verdad. Pedro, mira, además precisamente para nuestros oyentes, los que lo quieran mirar, pueden entrar en mi página web, vicentemontañez.es, y verán que hay un artículo que se publicó en el Mundo, un artículo que publiqué yo, en el cual yo decía que nos están acostumbrando a que solamente se puede conseguir los objetivos de déficit o controlar la deuda vía ingresos. Señores, al final es un ratio. O mejoramos los ingresos o reducimos los gastos. Y yo no he visto ni una sola medida en los últimos 5 años. Bueno, me podía ir mucho más hacia atrás, también es verdad, pero vamos, concretamente, en lo que se refiere al gobierno del PP, no he visto ni una sola medida orientada a contener el gasto público, disminuir el gasto público, a disminuir las duplicidades, a cerrar todas las empresas públicas
que tienen allí para mantener a los paniaguaos y a los elefantes de la política porque no tienen dónde colocarlos. Es decir, que no nos digan que todo el coste es puramente estado del bienestar, porque hay 84.500 millones de coste administrativo que nos suponen las autonomías, más en torno a unos 35.000 millones más en duplicidades. Que están y que van a seguir estando, porque de una u otra manera eso es lo que nadie se cuestiona. Eso es lo que yo digo, esto es lo que se llama gestionar, esto es lo que ese señor que se levanta a las 6 de la mañana, que tiene su pequeña empresa con 4 trabajadores, mira a ver cómo puede reducir la factura de la luz, si se pone una batería de condensadores o no, mira a ver cómo puede reducir la factura telefónica, mira a ver si puede reducir los gastos de papelería. En definitiva, gestiona su presupuesto, pero cuando las ventas no vienen bien dadas, eso es lo que hacemos cualquier gestor de empresa. ¿Qué les pasa a nuestros políticos? ¿Por qué no gestionan también sus costes? Porque hay mucho donde meter la tijera, Pedro, muchísimo. Y creo que no somos conscientes de la gran estructura ya añadida y heredada en parte, ya desde el 80 en adelante, podríamos decir, de esas pequeñas empresas estatales que uno pasea por Madrid y ve un pequeño palacete donde pone Instituto Nacional de tal. Observatorio de no sé cuántos. Instituto Nacional de y Observatorio de. Y con esas dos iniciales, pues ahí se ha ido incluyendo determinado estatus que luego efectivamente uno se da cuenta que luego, pues casualidades de la vida, oráculo del Señor, una persona deja de ser director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa, resulta que deja de ser, a los 2 meses ya es delegado de Red Eléctrica de España, que depende de quién, consejero, que depende de quién, de otra empresa que depende de una empresa estatal. Y ojo, ¿y a quién está sustituyendo? Está sustituyendo a el señor Calvo. ¿Y quién fue el señor Calvo? Antiguo alcalde de Toledo, muy amigo de Cospedal. Y cuando Cospedal asume el Ministerio de Defensa, Calvo, vente para acá, secretario de Estado de Defensa. Y el actual secretario de Estado de Defensa fue el alcalde de Toledo, que antes fue, durante unos meses, pocos meses, fue consejero de Red Eléctrica España. Y esa vacante la ocupa ahora otro ex. Uno fue ex alcalde, ahora ex director de la Guardia Civil. Mira, con esta infraestructura, como dice Vicente, de paniaguados, bien, es muy complicado hacer un Estado serio, que no es una cuestión de siglas, que es una cuestión de que que no haya golfos, 1, 2, gente seria, normal, oye, valgo para lo que valgo, y si no valgo, me busco la vida. A ver, la tijera, ni saben meterla, ni quieren meterla. Nada más que eso. Ni saben, ni quieren. Además, es que, mira, yo el otro día coincidía en una tertulia con el responsable del sindicato de funcionarios. Y fuera de micros, en una conversación que teníamos, me comentaba, decía, es que lo que no es admisible es que se estén contratando un montón de servicios de consultorías a empresas amigas cuando tienen personal suficiente, igual de capacitado que estas, o mejor capacitado, con un conocimiento mucho mayor de lo que es las características propias de la administración pública, que los tienen y no cuentan con ellos. Es decir, ¿por qué? Porque pero eso sí, pero son sueldos que al final de mes hay que pagar. A esas empresas. Claro, son sueldos primero, es decir, estás pagando 2 veces por lo mismo. Eso es. Si cualquiera de nosotros en nuestra empresa podemos hacer internamente con el personal que tenemos algo, no lo externalizamos nunca. Claro. Porque hay que partir de la base, que el nivel de formación de nuestro empleo público en general es bueno. Es muy bueno. Es bueno. Es muy bueno. Y si los tienes, los formas, convocas unas oposiciones, la gente saca esa oposición, aprueba esa oposición, para que luego su labor se vea minusvalorada en tanto en cuanto cuando tiene que ejercer como tal para lo que ha estudiado, no solo no se cuenta con él, sino que se cuenta con otros externos que más no creo que sepan, y que lo mismo, en el mejor de los casos, igualan sus conocimientos, y aún así se contrata. ¿Y eso qué es? En el fondo, ¿qué es? Comprar el trabajo de ese político a medio plazo. Cuando deje de estar allí, tocará esa puerta. Oye, ¿te acuerdas lo que yo te decía, que te dije, que te di a cambio de? Bueno, pues oye, mira, ahora tal, no te preocupes, venga, consejero, o llámese consejero, o el cargo que sea. Y luego tenemos a un tribunal de cuentas que de todas esas empresas estatales y organismos públicos y demás no dice absolutamente nada. No, es que no tiene control, es que precisamente todas esas empresas públicas, no les debemos a engaño, pongámosles a cada cosa nombres y apellidos. En la gran mayoría de los casos se crean para saltarse los procedimientos de contratación de las administraciones públicas.
Es decir, y esto lo estamos viendo en todos los casos de corrupción que aparecen día tras día. Sí. Es decir, ¿qué es lo que van a abrir? Bueno, en Valencia hemos tenido algún caso que han entrado en el ayuntamiento, etcétera, etcétera, pero básicamente la UCO acaba amaneciendo en cualquier empresa pública y de ahí es donde acaban sacando todos los chanchullos y todas las corruptelas o presuntas corruptelas que puedan aparecer. Esto lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. Es decir, para esto se crean. Entonces, oye, hay mucho donde recortar y eso se le llama gestión y eso es lo mínimo que le podemos pedir a cualquier dirigente público, que al menos sea capaz de gestionar de forma eficiente los recursos que cuenta. Y ese es el gran caballo de batalla que tenemos si queremos preservar el estado del bienestar, porque si no, Pedro, como tú bien dices, las cuentas no salen. Gestionar conlleva tomar decisiones y tal como están las cosas, el que gestione y tome decisiones va a ser para muchos persona non grata. Es decir, no se va a mantener en la política. Como no va a vivir de la política, pero sí va a tomar decisiones. En el siglo XXI, héroes, los justos. Entonces la gente directamente, si soy político, es para vivir de, no para ayudar al ciudadano a través. Para servir, no, es para vivir de. Y entonces, como es un modus vivendi y no un modus servendi, bien, pues a partir de ahí, insisto, confiar en que la clase política actual, con matices, por supuesto, pero en general, el concepto como tal que se tiene de política es vivo de, no vivo para. A partir de ahí es complicado poder tomar decisiones. Pero aún así, sigo creyendo que en España, de una u otra manera, seguirá la gente, bueno, pues sonriendo, ilusionando, creyendo, porque cuando el español cree, el español funciona. Pero el español hay que motivarlo. Y hay que ilusionarlo. El día que perdamos eso, estamos muertos como país, ¿eh? Y quiero pensar que todavía lo tenemos, pero insisto, que ya se va perdiendo esa ilusión y esas ganas de caer bien, pero de levantarse, si se pierde eso, España, bueno, pues llegaría a un momento en que sería un país sin un rumbo fijo establecido y sería, pues bueno, no sabría si sería, pues bueno, algún país miembro de la Unión Europea, pero bueno, en definitiva, que hubiéramos perdido esa soberanía propia nuestra, que nos ha hecho, pues eso, un país donde siempre se ha luchado. Pero insisto, cuando siempre has tenido un líder que ha dado ejemplo, que era el primero en llegar y el último en irse, bien, y que era un líder por su ejemplo, no por lo que decía que hacía, por lo que hacía. No decía, hacía. 10:15, tenemos que dejarlo. Termina esta semana, esta semana ya de finales de enero, y ya hemos arrancado febrero. Hoy San Blas, Vicente Montañez, muchas gracias por este análisis histórico, digo, porque es que es histórico, es histórico. Estamos haciendo números no de ayer ni de hoy, sino prácticamente desde que España entró en el euro. Bien, eso es un análisis histórico y fundamentalmente también macroeconómico y muy importante, microeconómico. Eso sí, para el gobierno lo más importante, Vicente, es subir el IVA a la Coca-Cola y a la Fanta. Ahí. Y con eso vamos a salir para adelante. Subir el IVA a la Coca-Cola y a la Fanta, a las bebidas azucaradas. Para que nuestros niños no engorden. Y eso es gobernar. Vicente Montañez, un fuerte abrazo. Próxima semana. Para vosotros, Joaquín, un fuerte abrazo. Un abrazo, Vicente. Os recuerdo el miércoles, sección con Vicente, en donde en la sección de Vicente Economía Doméstica vamos a analizar con números finos esa renta mínima, en qué consiste, con qué criterios, qué personas podrán tener acceso a ella y lo que va a repercutir esa partida mayor de los presupuestos generales del Estado en el PIB final.